Estamos en De Palabra en Palabra. Hoy comenzamos con un poema de mi libro Cuaderno para detener un río, un libro viejo, digamos viejo. Oscar, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, Con este frío ahí y el andamos. café. Afortunadamente, Luna Mía Café Grill no nos abandona y nos invita a nuestro café de las mañanas y de la tarde y de la noche. Nos invita a lo que queramos. Pero bueno, vamos a comenzar con este poema de mi viejo libro de 1990. Un poema que está dedicado al poeta rumano Marin Sorescu. No es un pozo la memoria, es al revés. Si al pozo lo sacaran, sería una delgada montaña de agua, una flor que busca el cielo, un vuelamundo que espera la polea o la abeja, la boca nocturna, el beso venidero, un lento gigante que espera los ojos de la sed o la boca del hartazgo, un pozo al viento es una silueta transparente con pájaros alrededor, deámbulos sorprendidos. Es el eco de unas voces, translúcido, agitado, rabioso. No puede ser un pozo, lugar para ahogar los secretos de quien confesaba su amor, ni las palabras caídas a su alrededor, ni los pétalos que desprendían los labios de los amantes cuando se amaron en silencio y estrellas. El pozo no guarda nada. Mentira el ahogo del niño, el pañuelo de mujer oculto, el bastón del asesino, el arma del suicida. Un pozo descubre al agua un día y para entonces no es flor, sino aguja que perfora el cielo, arpona nuestros ojos, remolino en los cabellos, cristalina pesadilla a mitad de la noche, un sacudir de alas para no volver jamás al pozo, para desenredar la última polea. Ahí está ese poema del pozo dedicado a Marin Sorescu. Fíjate que Marin Sorescu, este poema lo he dedicado a él. Ahora, por supuesto, lo leo por su memoria, pero caminábamos por las calles de... Alguna vez caminábamos por la Alameda de la Ciudad de México con Marin Sorescu. Y alguna vez caminábamos por las calles de Morelia, que él vino. 87, 80, finales de los 80s. Y él no hablaba español, pero hablaba italiano, francés, poquitito inglés, casi inglés no. Y entonces, no puedo entender cómo nos comprendíamos uno a otro, ¿no? Entonces, teníamos un diálogo sobre la memoria. Y entonces, él decía que la memoria es un pozo, ¿no? Y es un pozo donde todo se guarda, todo eso. Y yo le decía, no, como dice el poema, no es un pozo la memoria, es al revés, ¿no? Es un pozo al revés. Y y le causaba mucha curiosidad, y entonces hizo un dibujo, dibujaba como por nervios, algo así. Entonces en una libretita estaba haciendo un dibujo de mi cara y dijo, puso en rumano una dedicatoria de la hojita
pero puso, tienes toda la razón, sobre el pozo. Y entonces me conmovió porque lo puso en rumano y dice, te lo traduzco, y lo puso en francés, ¿no? Entonces ya después que me regaló el dibujito, cuando lo vi dije, mira, y se escribió este poema, así como para, que además es un libro tuyo, Oscar. Pues muy bien, no amenaza a Lucero con algún corte, no, está bien. Bueno, hoy tenemos algunos libros de los que hay que hablar, que seguramente ya he hablado de ellos. Yo hablo de los mismos libros, porque además toda mi vida han sido los mismos libros los que me gustan y los que me han marcado y los que me han dicho muchas cosas, los que me han abofeteado, los que me han pegado, los que me han herido, ¿no? Entonces, hay libros que uno no puede... Pero antes de eso, fíjate que no había dicho... en otro programa ya hace tiempo, con Apolonia, ¿cómo extraño a Apolonia, Oscar? Bueno, con Apolonia hablábamos de este libro de Jesús Marchamalo, que se llama La tienda de las palabras. Es un libro, estaba yo muy entusiasmado desde el principio, y estaba leyéndolo, ese mundo de un personaje que tiene una tienda de palabras y que vende palabras. Y entonces el personaje, el narrador, es un narrador personaje, un día encuentra una invitación para que vaya a la tienda y se ganará algo, ¿no? Y entonces él va y se cautiva con la tienda, total que pasa ahí una serie de cosas, el personaje, el vendedor de palabras, digamos, don Matías, el señor Matías, Matías Orgaz, no estoy seguro. Pero es una apasionada de las palabras. Además inventa palabras nuevas y las trata de esparcir, ¿no? Y duré tiempo leyéndolo y lo disfrutaba mucho porque todas las argucias que tienen las palabras contra la realidad, ¿no? Si las palabras son unas zorras, ¿no? Astutas como ellas mismas. Les quitas una sílaba y te traicionan, ¿no? Les pones una sílaba de más y te abofetean, ¿no? Las partes en dos y se van, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas bueno, eso es lo que yo pienso. Pero lo interesante es cómo esa dinámica entre un hombre que sabe mucho de palabras y tiene una tienda de palabras y tiene una bodega de palabras y todo eso. Y me apena decirlo, pero fíjate que el final no me emocionó. Digo, a lo mejor el que estoy mal soy yo, que a mí ya no me emocionan ciertos finales, ¿no? Porque estoy amargado, o porque no sé. Pero ¿no te ocurre que cuando hay una buena historia, acabo de ver una película, que el final no me gustó tampoco? Entonces digo, bueno, no me estaré enfermando del aprecio de los finales. ¿O qué piensas tú, Oscar? Pues yo pienso en Tabucchi o Vilamatas, y ellos arman barcos muy bonitos, como un niño carga un barco muy bonito. Ajá. Y de repente los dejan y a lo que sigue. Pero, o sea, también cuando habría que ver esos finales, hay unos que son evidente falta de pericia. Ajá. Yo creo que hay unos donde de verdad el autor ya no supo, que le quedó muy grande la obra. Sí. Y ahí la sí, historia. pues me gusta cómo salen por la tangente Vilamatas y Tabucchi, que además es muy humilde. Sí. No sé cómo acabar esto. Eso está muy bueno. No sé cómo acabar esto que empecé, ¿no? Es como la vida. Claro. Las historias a veces son muy malas. Nuestra historia puede ser una cosa espantosa de ser contada, ¿no? Y entonces tienen finales mediocres, tristísimos, entonces, pero bueno, pues es la vida, ¿no?
Entonces, no estoy tan de acuerdo en que esos finales desastrosos que desaniman todo eso, pues es que así es la vida, ¿no? El final de esta novela, no me decepcionó, pero dije, debía haber más estruendo, no, es que tiene razón. Finalmente, Lucero nos manda a un corte y muy alegres de saludarla este día, vamos a obedecer. Muy bien, vamos a un corte, Oscar. Regresamos y hablamos de un poeta chileno, ¿no? Uh-huh. ¿Ok? Regresamos. Volvemos a hablar de poesía, Oscar. Así es. Bueno, recomiendo este libro, ¿eh? Es muy interesante. Por lo menos puede darte esa visión de lo que son las palabras en la vida. Claro. Es decir, estamos acostumbrados por nuestra vida, por cómo fuimos educados, todo eso, a pensar que incluso hay un dicho, son solo palabras. No, las palabras son animales muy peligrosos, ¿no? Que pueden hacernos mucho bien, ¿no? Pero también nos pueden hacer mucho mal, o nos pueden destruir, ¿no? O pueden destruir cosas que pudieron ser, los dadaístas decían, ¿no? Las palabras, por eso recortaban palabras de los periódicos, las metían en una bolsa y las hacían así, hacían poemas al azar, por desprecio a las palabras, porque ellas fueron las culpables de la guerra. Qué razón, interesante, ¿no? Pues hablemos de Raúl Zurita. Uh-huh. A ver. Es el primer libro de poemas que él se conoció, fue Áreas Verdes, pero el que tuvo relevancia fue Purgatorio. Y la generación que lo leyó en los 70s en Chile, en la época de la dictadura, lo abrazó o lo vieron como el poeta chileno que los representaba por el dolor que había en el libro, en los versos de Purgatorio. El título viene de la Divina. Él es hijo de la Divina Comedia. Él es hijo de inmigrantes italianos y de infancia tuvo un contacto muy cercano. Eran los cuentos de la abuela. Cada capítulo de la Divina. De la Divina Comedia. Y cuando lo escribe, él es ingeniero. Cuando lo escribe, empieza a escribir en ingeniería. Fue a raíz de un rapto de usaré la palabra milicos, como para decirlo a los chilenos, como dicen los chilenos. Unos milicos lo agarraron, a él y a muchos otros, y pues se los llevaron en un barco. En el barco ya llevaba estos poemas que tienen mucho de la vanguardia, que en el caso de los poetas chilenos la vanguardia es un clasicismo. A los chilenos y a los argentinos les da por la vanguardia. No tienen estos... Ignoro por qué. Como a Oliverio Girondo. ¿Sí? Y había muchas partes, o muchos poemas gráficos o hacía poesía también con grafías. Bolaño, los detectives salvajes, mete también grafías y dibujos. Entonces los milicos, cuando veían los poemas así en las hojas, creían que tenía él algún mensaje cifrado. Eran pues milicianos bastante entrenados y sabían que se podían decodificar por ahí. Decían, no, son poemas. Pues total, fue una travesía porque él traía los poemas, los aventaron en un camión, maniatados, y traía los poemas en la boca. Decía, era lo único que me daba la certeza de que no estaba volviéndome loco. Dice, pues aquí traigo los poemas,
Hace unos días yo estaba afuera, yo estoy acá adentro y la muestra de mi cordura es los poemas en la boca. Al final, ya que los separaron al barco, los poemas los terminaron aventando al mar. Los milicianos no le creyeron, se los quitaron, los aventaron. Él hizo un ejercicio de memoria de durante el transcurso de eso, de estarlos recordando para no olvidarlos. Terminó la experiencia, llegó la dictadura pues brutal de Pinochet, y en una ocasión lo vuelven a agarrar los milicos, lo ponen en el pavimento, lo obligan a tener las manos durante muchas horas en el pavimento. Ya por fin, después de ese abuso, lo sueltan, y en una cosa nada de performance, ni mucho menos, se dice que se rajó la mejilla, ¿no? Como otra forma de ponerla, se acordó del Evangelio. Dice, bueno, pues voy a poner la otra mejilla. Y se reventó la cara. Esa experiencia, por eso la portada de este libro es tan fea. Es una mejilla rajada. Ah, ok. Es una portada desagradable, como es mucho arte del siglo XX. Sí, sí. Arte que no necesariamente no está hecho para gustar. Está hecho más como... pues, suscita en el lector, a veces como el... Sí, sí. Como para provocar cosas, sí, ¿no? Y bueno, pues ni Van Gogh lo hizo más grande cercenarse la oreja, ni Azurita lo hizo más poeta el haberse rajado la mejilla o cuando se echó ácido en los ojos. Fue una cosa, pues patologías que son para el diván del psicólogo, pero lo que es cierto es que sus versos a mí me gustan, y creo que muchos chilenos lo reconocen ya como su último gran poeta. En esa estela que empieza desde la Mistral, pasando por Neruda, Nicanor. No entiendo por qué no ponen a Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas parece que hizo una crítica feroz contra Neruda, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, Gonzalo Rojas es a mí me gusta el mucho. gran poeta, ¿no? A mí me parece. Yo recuerdo, no puedo recordarlo, pero estuve en una mesa con Raúl Zurita en una lectura. No estoy seguro si en Morelia o en México. Es decir, está remoto el recuerdo, pero alguna vez leímos juntos. Digo, no solamente él, había otros 3, me parece. Pero no recuerdo en dónde, pero recuerdo a Raúl Zurita. No crucé palabra con él, no nada, pero sí lo recuerdo. Ha tenido mucha resonancia en los últimos años, ¿no? Sí, él después de Purgatorio le siguieron 3, este libro que es un canto roto. Hay alguien ahí tratando de configurar una voz, y un canto demasiado dominado por el dolor. Llegó otro registro que fue Anteparaíso, que es una poesía más resuelta, más gozosa. Luego hay un canto por Chile, por los paisajes de Chile, con mucho amor. Y pues los jóvenes se encuentran también con él como una figura paternal, porque él ha sido muy abierto con ellos, ha sido alguien muy cercano a las causas de izquierda. Es como el poeta querido y cercano a los chilenos. Además, no tiene empacho en declararse comunista. Yo creo que es de los pocos artistas, como Saramago, que se morirán comunistas. Y pues no sé si quieras que lea algunos versos del libro o queda la mala recomendación para... También es un libro que hay que leerlo todo y que se va entregando poco a poco. ¿Dónde está publicado? En Chile hay una editorial importante que se llama Editorial Universitaria, donde publicaron pues, los grandes. Ese primer libro apareció ahí en editorial. Está ahora, dada la trascendencia de la obra de Zurita, ya, por ejemplo, en el Cervantes, el Instituto Cervantes ya tiene una versión PDF del libro. Y en Chile hay mucha conciencia de sus poetas, y la Biblioteca Nacional tiene ya una antología en PDF de sus mejores poetas. Entonces es un libro bien digitalizado y que se puede conseguir fácil.
Y de ahí las siguientes, hasta Anteparaíso, la Vida Nueva, también del mismo Zurita, están en la red. ¿De qué generación es? ¿Qué edad tiene más o menos? Él es del 50. Ajá, Él fue posterior a Enrique Lin ajá, y y a Gonzalo Rojas. ajá. Cuando la fuerza de Zurita estuvo en los 70s, en los Ujú, 80s, y a su lado, pues yo ubico a Maquieira, ujú. puedo, no sé si Eduardo Millán, o no tengo yo más con quién, Ajá. porque pues de los grandes, Nicanor Parra vivió muchísimo, Sí, sí. la verdad, pero es que él ya era como el tatarabuelo de muchas generaciones. Ajá. Pero de esa generación sin duda era el más, pues el más notable. Ujú, Y por ahí más o menos lo ubico. Aquí Lucero está pasando ya las imágenes. Ahí vemos ujú. a Zurita joven. Ajá. Mira, ahí está incluso su fecha de nacimiento de 50. Ah, ya, mira. El 10 de enero de Y 50. traje esa foto porque el Zurita que ya conocemos todos es un Zurita Santa Claus. Sí, sí, Barbón, sí, ya muy sí. viejo, con Parkinson. Sí, ¿verdad? Sí, Sí, sí. también en esta era de la vanguardia, él sin recursos, porque él fue un poeta que vino de muy abajo. Ujú, Consiguieron formas de filmar versos en el cielo, ujú, con algunos amigos y demás, con aviones. ujú. Entonces, pues gestos duchampianos. Sí, sí. Que siempre Entonces, son muy atractivos, ¿no? sí, 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 To- Todos los padecimos. claro. Muchos los padecimos, ¿no? Pero digo, Y, son aventuras, hazañas. y bueno, ahorita lo último que está haciendo es novela. Mm, Unas novelas pues, autobiográficas, pero al parecer se retirará como prosista y ya lo que le exigen todos, o lo que le exigimos a sus lectores es que ya no vuelva a los versos, sino que ya termine como prosista. O sea, ya ah, se agarró eso, sí, sí. que Que la viene prosa en algunos casos, es adictiva, ¿no? Yo creo que Lucero. Bueno, vamos a un corte y y seguimos adelante. Tomemos café, Oscar. bien. Muy bien, pues hemos hablado de Raúl Zurita, interesante poeta y creo que vale la pena acercarnos a su poesía, ¿no? Y a mí me inquieta su prosa, Ujú. es decir, lo último que está escribiendo. La prosa de los poetas me interesa, me gusta. Es decir, los novelistas de cepa, hechos para la novela, este, claro, han creado toda una figura del escritor muy determinada, pero me gusta mucho la poesía adentro de la novela. Es decir, la poesía que se ensambla con la prosa, ¿no? Ese matrimonio que puede ser fatal, ¿no? Pero por otro lado, si logra el amor, como todo matrimonio, viven muy bien, ¿no? Es decir, esa poesía metida en la prosa o al revés, o intercambiándose esa ruta sinfónica que le da en la página la escritura de la poesía, contando una historia, ¿no? Eso me interesa. Entonces, por eso me interesa la prosa de Raúl Zurita, ¿no? Digo, por más cosas, pero sí me gustaría conocerla. En esas andamos.
¿Ya se publicó algo? Sí, ya salió un libro, Ah, ya salió una novela que yo no he mirado en las librerías morelianas, ujú. pero tardan en regarse todo. Y hablando de morelianadas, morelianadas, tenemos nueva secretaria de Cultura, ¿no? Sí, Este, a quien felicitamos de aquí, desde palabra en palabra, y esperemos que le vaya muy bien en ese ámbito tan pedregoso, claro. ¿no? Yo creo que es una gente joven, Tamara es una gente. Fíjate que oí por ahí que no tenía el perfil. Claro que lo tiene, estudió letras, ha escrito, nosotros conocemos su escritura. Y hay un cuento que publicó, ya tiene tiempo, 19, 18 más o menos. 18, fue en la pandemia. No es cierto. No, antes, Sí, sí, en las cierto, noches de Cleo. Sí, discúlpame. Que me hubiera gustado hablar de ese libro. Yo lo comenté en el libro de la semana, en la etapa anterior de este programa, pero es una historia muy del pueblo, pero de esas cosas oscuras que hay en la vida la vida sexual resguardada, en ese manto pueblerino, en ese manto provinciano, ¿no? Entonces, eh, Tamara Sosa apunta para ser una muy buena narradora, Así ¿no? es. Por supuesto que digo, yo lo digo porque hemos estado cerca de su trabajo, está en mi taller, entonces, y tiene pendiente una novelita que está escribiendo, que seguramente interrumpió por sus funciones públicas, pero por su trabajo en la función pública, que fue secretaria de la Mujer y ahora secretaria de Cultura, seguramente seguirá interrumpida esa novela que se estaba trabajando. Muy buena. Muy, hay algo en este cuento y en esta historia. Este, hablaré de ella porque, bueno, eh, ahora está en las marquesinas, ¿no? En Claro. las marquesinas, y ya sabes, hay una plaga una plaga amarga que siempre llega un secretario y no les gusta, llegan los funcionarios y no les gusta, quieren que les den dinero gratis, en fin, todo eso. Pero fíjate que esa idea del cuento en las noches de Cleo, está en esta otra historia que no, pues que no voy a contar, pero que me tiene cautivado porque es la convivencia entre personajes, donde se guardan las cosas que pudieran explotar entre uno y otro, ¿no? Es muy interesante, muy interesante eso. Y bueno, qué bueno que está Tamara Sosa Alanís ahí en la Secretaría de Cultura, y la felicitamos, ¿no? Mucho éxito. Que le vaya muy bien. Margarit Duras, ¿qué te parece? La conozco poco. ¿La conoces poco? Bueno, yo Este, bueno, he leído su obra, pero este libro lo he degustado durante mucho tiempo y no lo termino. Y además, la verdad, no lo quiero terminar, ¿no? Quiero pasármela leyéndolo. Los cuadernos de la guerra. mm, Un libro espléndido. Además, una edición de Ciruela, ¿no? Que son tan buenos que hasta me chocan, ¿no? Son tan buenos editores que hasta me chocan. Dices, ¿dónde les...? Tienen fotos de sus cuadernos. mira, Entonces, hay un texto donde un libro que se llama Escribir. Es muy bueno, de Margarit Duras. Se llama Escribir.
Incluso la portada que está en Tusquets es una mano, una mano con un anillo de ella, ¿no? Con la mano que escribió. Este libro, fíjate que los cuadernos de la guerra son un documento autobiográfico muy, muy a fondo. Es decir, hay que recordar que Margarite Duras, ¿no? En español, como se lee. Ella, su literatura, sus novelas, todas son más autobiográficas, pero no por ello menos hermosas, ¿no? Como El amante. El amante. Otra cosa autobiográfica que me impresiona es El amor. Esa es una novela espléndida que tiene esto justamente de lo que venimos hablando, tiene la poesía inoculada ahí, ¿no? Y además en frases muy breves. Es muy buena. Entonces, este libro son sus cuadernos. Son sus cuadernos. Aquí, mira, aquí hay fotos. Hay fotos de sus manuscritos, de sus rayoneos, ¿no? Y bueno, la contraportada dice muy claro, ¿no? Los cuadernos de la guerra constituyen la parte más excepcional de los archivos de Marguerite Duras, ¿no? Que depositó en el Instituto de Memorias de la Edición Contemporánea en 1995. No lo dije en francés porque pues no llego. Que son escritos entre 1943, finales de la guerra, ¿no? 1943 y 1949. Por eso los cuadernos de la guerra, ¿no? Estuvieron guardados durante mucho tiempo en los míticos armarios azules. Esa mitología que tenía Marguerite Duras en su vida, ¿no? Que lo dice en Escribir, la mesa de escribir, ¿no? Esas mesas que hay un personaje que yo escribí que tiene una mesa que fue de un pintor viejo que pintaba pájaros y que cuando a su muerte le heredó esa mesa donde ahora él escribe, ¿no? Y bueno, Marguerite Duras tenía una mesa de escribir de madera y habla de ella de una manera espléndida en ese libro. Y estaba guardado en los armarios azules de la casa de Duras en Neaupul-le-Château. Ahí vivía ella. El contenido de estos 4 cuadernos, son 4, de estos cuadernos sobrepasa ampliamente el marco de la guerra. A pesar del título que el autor escribió en el sobre, fíjate, esto se publicó póstumo, ¿no? Lo que escribió ella en el sobre donde estaban guardados, escribió, dice, de hecho, encontramos en ellos relatos autobiográficos que evocan los periodos más cruciales de su vida, especialmente su juventud en Indochina, de donde escribió El amante, ¿no? Y luego escribió El amante de la China del Sur. Esbozos de novelas en curso, como Un dique contra el Pacífico. Esa es una joya, ¿no? Es una joya, su vida con su madre en Indochina. O el relato que dio origen a un texto, no sé si es un relato o una casi novela, El dolor. Y bueno, hay aquí en el libro 10 textos adicionales contemporáneos a la redacción de esos mismos cuadernos, ¿no? Dice que completan una imagen de una obra incipiente donde se dibuja la arquitectura primitiva del imaginario durasiano. ¿Cómo queremos a Lucero? Que permitimos que nos mande a corte. Vamos a un corte, Lucero, obedecemos. Regresamos y hablaremos de otro libro. Claro.
ya estamos de regreso. Ya Lucero nos dio la luz. Bueno, hablando de Margarita Duras, es una autora prolífica, ¿no? Digo, además, vemos en sus fotos que era muy guapa, Oscar. Sí, sí. Muy bonita, muy, muy bonita. Y digo, bueno, bonita, inteligente, talentosa, gran novelista, bueno. Vivió un alcoholismo terrible, ¿no? Hay algunas entrevistas de ella que yo he visto en YouTube, fíjate. Me gusta verla viva hablar. A mí la novela del amante fue la primera que leí, una de las más famosas, ¿no? Después se hizo una película. Se hizo una película como suele pasar en estos tiempos, que la gente va a ver el cine y ya se ahorra la lectura, ¿no? Pero es una buena película también. No sé si ella participó en el guión porque ella hizo guión de cine. Estuvo muy, muy, muy adentro. Hay un cuento que a mí me impresiona que se llama El hombre en el pasillo, sentado en el pasillo, que es una exploración maravillosa de la voz narrativa que se adhiere al cuerpo. Es decir, es como si la voz fuera un ser que se acerca tanto a la piel, que la ve de cerca, que entra al cuerpo. Es decir, es bellísima ese cuento de Margarita Duras. Y bueno, tuvo pues los reconocimientos que pudo obtener en Francia, ¿no? Una gran escritora que de verdad a mí siempre me ha cautivado. Y ese es el último libro que yo conseguí de Margarita Duras, y me gusta mucho porque ahí sí habla ella, ¿no? Es decir, además lo que podrían llamar una serie, una especie de impertinente, ¿no? Decir, yo soy alcohólica, ¿no? Tengo un amante, ¿no? Es decir, hablar de cosas que la moralidad francesa pudo rechazar. Y ella lo decía con toda la voz, sin violencia, ¿no? Porque además esas cosas de pronto muchos las dicen con cierto resentimiento, con una amargura, que diciendo yo hago esto. No, ella lo decía de manera natural. Y creo que así funciona la vida, ¿no? Así funciona la vida de un escritor, ¿no? No hay que ser ni políticamente correcto, ni idiota, ¿no? Es decir, creo que hay que ser muy coherente y muy congruente, ¿no? Muy congruente con la realidad y con todo aquello que puede un escritor imaginar, ¿no? Y todo lo que ve y todo lo que quiere contar, porque contar es una pasión, ¿no? Sí. Sobre narrar, ¿tú qué opinas, Oscar? ¿Hay una necesidad? ¿Tú tienes necesidad de eso? Pues amo tomar el lápiz y darle a la libreta. Y crear esas personas que están ahí son amigos. Uh-huh. Y Dice, fíjate que este librito también me cayó muy bien, ahorita hablamos de él. Dice Augusto Monterroso, no lo puedo encontrar así de rápido, pero hay una cosa como un decálogo para el escritor, donde dice, para escribir, si usted tiene que decir algo, dígalo, y si no tiene nada que decir, dígalo. ¿No? Es muy, muy interesante cómo finalmente esa necesidad narrativa o de escribir versos, luchamos por comprenderla, luchamos por saber por qué escribimos, y es una inquietud, ¿no? Es decir, yo me gustaría saber de verdad, no lo que él diga, pero me gustaría por qué García Márquez escribió 100 años de soledad, por ejemplo. Lo que él diga no es lo que quiero saber, ¿no? Uh-huh.
Es decir, es la razón que hizo a ese hombre escribir esa obra maestra. O lo que hizo escribir a Cervantes el Quijote, ¿no? Se ha dicho muchísimo las razones de por qué el Quijote, pero yo suelo escucharlo, a veces hasta manejando en el coche, una grabación de... No es audiolibro, es una lectura de un actor, una muy buena voz, del Quijote. Es una lectura. Me gusta mucho. Entonces, hay momentos en que escucho una música vigorosísima, ¿no? Que es como... no para. Es un ritmo demencial el que tiene el Quijote. Y que te arrastra y te lleva y vas... Y que no entiendo el Quijote porque no es un español de mi tiempo. No es cierto, no es cierto. Quien tiene sentido común entiende el Quijote. Pero es difícil tener sentido común, ¿no? Entonces, pero es maravilloso el ritmo, el vértigo con que ha narrado esto. Entonces, saber verdaderamente la razón por qué este hombre pudo escribir eso sería un privilegio, saberlo, ¿no? ¿Tú por qué escribes, Oscar, por ejemplo? Mira, para bajarlo de a pechito, mejor recuerdo algo que decía Márquez en una carta de sus novelas. Ajá. Decía, de muy buena gana me quedaba aquí viviendo en la casa de los Arcadio. Y le molestaba, pareciera que la interrupción no era la novela, sino la vida. Uh-huh. Que la interrupción de la vida era la vida en sí. Uh-huh. Y que la vida sucedía mientras estaba en el cuaderno. Uh-huh. O los lectores que sienten que la vida es la interrupción de la lectura. Que cada que tienen que cerrar el libro, los interrumpen. Para irse a trabajar, para pararse a desayunar, para atender pareciera como un vicio. Yo no lo pondría en ninguna de las virtudes, es un vicio. No, es una cosa... no es virtud. Lectores y escritores acomodan su vida como los drogadictos para el vicio. Claro. Apártanos un dinero, apartas un tiempo, te molesta cuando no puedes hacerlo, andas como los... Mira, es como un drogadicto que te pide dinero en la calle y te dice, es para un taco. No es cierto, es para su droga. Entonces, a veces cuando hay esa pasión de un escritor, se compra un libro, se compra una pluma, compra tinta, ¿no? En vez de comer, uno es capaz de quedarse sin comer por comprar un libro que tenía 5 años queriendo leer y lo encuentra por fin. Y dices, ¿cómo o leo? Leo, ¿no? No, y recuerdo, pues hay pleitos debe haber entre lectores que no llegan pues a oídos de uno, pero le llegó el aguinaldo a un señor y se lo acabó en 3 libros, ¿no? Y en la casa esperando el dinero por... Pero el crimen es menor, decía Enrique Lina en un verso. El crimen del lector, del que escribe, es un crimen bajo. No creo que estemos en el peor círculo en el peor de los círculos a la hora de que bajemos. Tengo una duda, ¿es nuestro último bloque? Virgen Santísima. Bueno, este librito que a mí me parece muy bueno es esta colección que se llama una colección de la UNAM, pequeños grandes ensayos. Tengo algunos de estos aquí voy a ver cuáles libros los tenía por aquí, pero bueno, en fin, hay una colección tremenda. Yo tengo, por ejemplo, el de Montaigne, Michel Montaigne, que es de la experiencia, son como antologías,
Y este especialmente se llama La Biblioteca del Fabulador. Antología de ensayo. ¿De quién crees? De Tito Monterroso. Augusto Monterroso, que es un escritor, fue un escritor guatemalteco que vivió en México, ¿no? Y un hombre sencillo, de un gran humor, un humor delicioso. Eso siempre lo repetimos con mi amigo Luis Jaime Cortés, esa frase que los enanos tenemos un sexto sentido, nos reconocemos a primera vista, ¿no? Sí, Monterroso, además Monterroso era chiquitito, ¿no? Era chiquitito y lo decía era un hombre sencillo. Le preguntan, ¿por qué ahora eligió el género de la fábula? Porque es muy fácil. No, o sea, es curiosísimo, ¿no? Dice, por aquí lo dice, fíjate, porque es un género, nos sucede como en los cuentos comunes y corrientes, que dan mucho trabajo a pesar de que cada época siempre terminan por caer en unas cuantas convenciones o fórmulas. Ya nos vamos a ir. Recomendamos esta colección de libros de ensayos. También recomiendo este libro de Jesús Marchamalo, La tienda de las palabras. Oscar, para la próxima semana. Pues ando entre Yursenar y Noel Gittrick. A ver, ¿cuál de los dos? Voto por Marguerite Yourcenar. Ok. Yo voto por ella. Bueno, Lucero de nuestro corazón, ya nos vamos. Pues muchas gracias, Lucero, que nos guías por este suplicio. Muchas gracias a ustedes allá. Gracias, Oscar, nos vemos entonces. Yo voto por Yourcenar, ¿no? Nos despedimos con un poema de Gonzalo Rojas. Muy bien. Tengan muy buena Navidad. Feliz Navidad, Oscar. Lucero, feliz Navidad. Cenen bien y beban con calma. Perdí mi juventud en los burdeles, pero no te he perdido ni un instante, mi bestia, máquina del placer, mi pobre novia, reventada en el baile. Pasábamos por ti como las olas, todos los que te amábamos. Recuerden, amigos, que el amor, como las olas, pasa y vuelve. Hasta la próxima y que tengan muy buena su Navidad.